Os hemos convocado para hablar de la modificación del convenio de trabajadores, del convenio laboral de trabajadores que se aprueba hoy o que se va a aprobar hoy en la Comisión de Recursos Humanos y al que se dará el visto bueno el próximo viernes en el Pleno, y por el cual se van a contratar, con esa modificación, parece que es por lo que se va a contratar a 106 trabajadores para la plantilla de este ayuntamiento en 2 periodos de 6 meses cada periodo y de 53 trabajadores en cada periodo. Hace 3 meses, un 25 de noviembre, anunciábamos que nuestro grupo se nos había propuesto que la modificación del convenio de los trabajadores, modificación a la cual nosotros nos habíamos negado y nos habíamos opuesto porque ninguno poníamos una condición, y era que ningún trabajador que se contrate de este ayuntamiento cobrase menos de 1.000 euros netos. La realidad es la que anunciábamos entonces, que salió, recuerdo, la entonces concejala de Recursos Humanos, María Luisa Peón, que pertenecía al anterior equipo de gobierno, desmintiendo, decía que lo que habíamos dicho era totalmente falso. Hoy en día, para ver que aquello era real y que así era, solamente hay que mirar el pliego de condiciones que se ha sacado y que está colgada en la página web del ayuntamiento. En ese pliego de condiciones va la contratación de 106 trabajadores. Lo primero que tenemos que destacar es que de los 100, en un principio iban a ser 120 y por el camino se nos han caído 14 contratos, con lo cual al final solo van a ser 106. Y también destacar cómo en su momento sí nos vendieron a bombo y platillo y vimos en grandes titulares de periódico que el ayuntamiento iba a contratar 120 trabajadores cuando estaban vendiendo una piel del oso que todavía no teníamos, que todavía no habíamos cazado, porque al final la realidad nos pone en su sitio y no son 120, sino son 106. Pero lo que más nos preocupa a CPT no es al final el número de gente, si son más o son menos los que se contratan, sino la disminución que va a haber en sus salarios respecto a lo que estaban cobrando hasta ahora a la gente que a través de estos programas se contrataban. Es una reducción del más del 40% sobre el sueldo que están cobrando los actuales trabajadores municipales por hacer esa misma función que van a hacer esta gente. Estamos hablando de sueldos que brutos van desde los 940 euros y que esos sueldos brutos incluyen, como sueldo bruto incluye las pagas, incluye las retenciones de IRPF, y una vez desglosado paga más un 14% y restado un 14% de IRPF, que es lo que normalmente nos retienen a cualquier trabajador para Hacienda, se quedarían en 692 euros mensuales. 692 euros por 8 horas. Como os habíamos dicho, esta propuesta, y ya anunciábamos entonces, ha contado con el apoyo del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Regionalista, los únicos que nos hemos opuesto, y con el visto bueno a los sindicatos. Los únicos que nos hemos opuesto a ello y que no lo hemos dicho que no lo vamos a apoyar somos ACPT por eso mismo, porque no creemos que de la Administración se va a contratar a nadie que cobre menos de 1.000 euros netos mensuales. ¿A todo esto a qué nos está llevando? Todo esto está abriendo el paso a un índice que cada vez estamos oyendo hablar más de él, que es el índice de pobreza laboral. ¿Qué es el índice de pobreza laboral? Es aquella gente que aún trabajando, teniendo un sueldo, teniendo una nómina, no sobrepasa, está por debajo del umbral de la pobreza. Ese índice cada vez es mayor en España y es ni más ni menos que por la reducción que se va produciendo en los salarios de los trabajadores de este país. Podemos llegar a entender que esto se vaya produciendo más cuando desde la Administración se dan pasos como esto. Cuando tú desde la Administración estás abaratando los sueldos un 40%, estás invitando a la iniciativa privada y a la empresa privada a que lleve el mismo camino y haga la misma labor, que haga lo mismo que se está haciendo desde la Administración pública. Por eso nos parece tan grave a CPT que esto se produzca y por eso es por lo que hemos convocado esta rueda de prensa. Y lo que más nos sorprende es que esta reducción de un 40% de los salarios, de lo que se va a cobrar,
lo esté aprobando gente que hace escasamente un mes se han puesto sueldos que van entre los 51.000 y 41.000 euros brutos anuales. Nosotros, que entonces sí nos opusimos también porque nos parecía excesivo, nos parecía una burrada y una sinvergüencería cobrar esos sueldos de 51.000 euros, hoy también ponemos el grito en el cielo porque nos parece una vergüenza que paguemos sueldos de 692 euros mensuales. Contra esto, ¿qué podemos hacer? O muy poco. Aparte de lo que es la protesta, aparte de lo que es en el Pleno expresar nuestro rechazo y aparte de lo que será la labor que se haga posterior de información a los trabajadores que se contraten. Porque se va a dar la circunstancia que te vas a encontrar en la calle dos barrenderos, donde uno está cobrando un sueldo y el otro está cobrando 40% menos por el mismo trabajo. Además, estamos abriendo un melón, y es que si por ese trabajo, si un trabajo que hasta ahora estábamos pagando 1.400, ahora puedes pagar 690, o entonces estás invitando estás demostrando que esa labor, ese trabajo que se hace por 1.400, 1.300 euros mensuales, se puede hacer por 690. Y es muy peligroso para los mismos trabajadores municipales fijos que pertenecen a la plantilla de una forma continua, y no entendemos, nos cuesta llegar a entender cómo desde los sindicatos que representan a esos trabajadores también han dado el visto bueno y no se han opuesto ni han puesto el grito en el cielo. Poco más que en este sentido, poco más que decir, que las bases que las bases que se han hecho para la contratación nos parecen unas bases, primero, que no se ha contado con nadie, que se han hecho desde el régimen interior, o desde el gobierno o desde el equipo de gobierno, sin contar con el resto de los grupos de la oposición. Nadie nos ha consultado cuando nosotros manifestamos que sí queríamos participar en esas bases, que son unas bases que en muchos casos la gente está teniendo problemas para poder presentar toda la documentación que se pide, porque hoy en día, como se ha montado la administración, te piden documentos que no se dan en el momento, como son vidas laborales, como son certificados de no tener ningún tipo de ingreso del INEM, y esos son documentos que en muchos casos la gente no está pudiendo presentar, porque cuando llegan allí, y como en la administración cada vez tenemos menos gente trabajando, te remiten a que lo saques por internet, y el que no tiene internet se tiene que andar buscando la vida con todas esas complicaciones que puede traer para una persona. Además, los plazos para presentarlo han sido muy cortos, o están siendo muy cortos, tan solo de 5 días, cuando era una convocatoria que se tenía por la situación que está viviendo Torlavega y el nivel de paro que hay, que recordamos que tenemos 6.700 parados en esta ciudad. Se tenía que haber abierto un periodo lo suficientemente amplio para que todo el mundo hubiese tenido esa información, esa posibilidad de poderse presentar y haber concurrido todos en igualdad de condiciones. Si al final empezamos a contratar a gente que ponemos a trabajar por 700 euros, bueno, ¿y por qué no por 500? Mejor que nada. ¿Y por qué no por el plato de comida? Mejor que nada. Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde vamos a poner el límite? ¿A dónde nos van a llevar a la clase trabajadora con estas bajadas de sueldos paulatina que se está produciendo y que se impulsa desde las administraciones? ¿Un trabajo a cualquier precio? No. Es una persona que trabaja, se le tiene que tratar con dignidad y se le tiene que pagar un sueldo digno, un sueldo que le permita vivir. Es que esta gente que contratamos, además, son gente que van a trabajar 6 meses y que esos 6 meses no les van a permitir cotizar para el paro, no les va a permitir contar para el paro. Es que tienen todos sus derechos, al final, poco a poco recortados, y no vale cualquier cosa. Son 6 meses, ¿no? Mira que no sabemos. 6 meses. 6 meses. Y no vale cualquier cosa. Si empieza a valer cualquier cosa, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? No, pero digo porque igual a la inflación. Mejor que una... Yo pregunto que no tengo los datos, por eso... Ya, mejor que una casa... Porque igual esto supone no hacer nada, entonces también, ¿no? Mejor que una casa puede ser un garaje o una chabola. Claro, antes de no tener nada y antes de estar en la calle, pero ¿eso significa que tenemos que llevar a la gente a vivir en chabolas? No. Y esto es igual. Mejor que nada, o sí, claro que la gente se agarra a un clavo ardiendo, el que no tiene nada.
pero de eso se aprovecha. Sí.